todos, bienvenidos a Momentos. Mi invitado de hoy desde muy joven evidenció inquietudes artísticas y periodísticas, pero con el tiempo fue solo poeta. Me estoy refiriendo a Joaquín Riñón, uno de los libros importantísimos de la agrupación poética El Limonero de Homero. Muchas gracias por estar aquí, Joaquín. Gracias. Joaquín, como dije en la bienvenida, desde muy joven evidenciaste inquietudes artísticas y periodísticas. Según entiendo, a los 17 años entrevistabas a los cantantes que venían a Valencia a disfrutar de las fallas o presentabas a grupos musicales que ofrecían conciertos en el Teatro Princesa. ¿Te hacía ilusión ingresar en el mundo de las comunicaciones? ¿Cómo viviste esa experiencia? Cuéntame. Pues la experiencia, como casi todas a esas edades, es casi un poco por casualidad. Yo estaba en un club que se llamaba Hogar de la Juventud. Entre las distintas opciones estaba la de radio y me apunté ya más fútbol también, o sea, hacía deporte y también, combinábamos y fue una de las épocas más bonitas de mi vida, la verdad. Entonces había Radio Juventud y Radio Génesis que pertenecían a donde estaba el Hogar de la Juventud, es decir, que era de Falange Española en aquella época. Pero bueno, yo políticamente no había ningún tipo de señal de identidad en ese sentido, sino pasarlo bien y realizar actividades de este tipo, ¿no? En aquella época. ¿Pero te llamaba mucho el mundo del periodismo? ¿Te gustaba eso? ¿Te inclinabas a Lo que a mí sí, porque de un modo natural, espontáneo, tendía yo hacia ello. Y además siempre, luego ya en la universidad, por ejemplo, que hacíamos teatro, yo me daba cuenta que si uno siempre tiene, o siempre es un descreído de sí mismo, ¿no? Que no tienes fe suficiente. Si luego te encuentras en un contexto en el que cuando hablas, explicas o te metes en el teatro y das tu opinión y notas que los demás te siguen, algo pasa ahí, una llamada en la cual te das cuenta de que ese es un poco tu mundo, ¿no? Entonces, teatro leído, teatro representado, esta actividad de periodista, ¿no? Pero que yo no tenía tampoco ningún sentido. El estudio me daba igual, o sea, la Universidad de Filosofía y Letras, la verdad es que yo leía mucho, entonces, y casi ninguno leía, y recuerdo que fue una universidad una especie de fracaso personal, porque, por ejemplo, nunca nos hicieron leer un libro. O sea, en la asignatura de literatura española, por ejemplo, nunca nos hicieron leer ni un solo libro, ni comentarlo. Lo que creo que esas prácticas continúan aún, continúan igual. O sea, Luego, en la Universidad de Valencia participaste en la producción del primer programa radial producido por universitarios en la emisora La Voz de Levante. Sí. ¿Fue así? ¿Cómo se gestó el proyecto? Universidad en las Ondas, otro fracaso en ese sentido, porque te lo hacíamos con mucha ilusión, un grupo de universitarios, y claro, pues hablamos de Bertolt Brecht, o qué sé yo, de Arrabal, o de quien fuera, ¿no? Y todo, o de cualquier escritor, poeta, García Lorca, quien fuera, y todo nos venía censurado. Todo lo que hacíamos nos venía tachado, hasta llegó un momento en el que absolutamente todo, el 100% de lo que habíamos trabajado, llegó un día, al cabo de unos meses, llegó un día en el que todo era ya tachado. Y aparte en fin, nosotros ya estábamos... Era imposible trabajar así. No se podía. Y nos daban encima unas revistas de la OGE, de la Falange, para que de ahí sacáramos. Nos negamos rotundamente y aparte de ahí sacamos... Anulada totalmente la parte creativa, la expresividad. Totalmente, todo. No se podía hablar casi nada de casi ningún poeta, o sea, no solo Lorca o Alberti o quien fuera, o Bertolt Brecht en teatro, nada, imposible. Por lo que sé, durante tus épocas universitarias participaste en todo tipo de actividades artísticas, ya lo has dicho, generalmente referidas al teatro. ¿Qué te atraía de él y cómo gestionabas tu vocación? A mí lo que me atraía era la dirección. Yo actué, me eligieron como primer actor, una obra de Alfonso Paso, que no tenía mucha importancia, y en alguna otra, pero a mí lo que me atraía realmente era la dirección, porque como te digo, cuando daba mi opinión, cuando decía, no, mejor hacerlo así, ¿qué os parece esto? ¿No? Yo notaba que mi opinión tenía eco.
y nunca lo había tenido antes. Yo no me creía nada, ni buen estudiante, he sido siempre un estudiante muy irregular, ¿no? Muy irregular, como digo. Irregular en el sentido de que unas veces en algunas asignaturas sacaba buenas notas, en otras no. Una vez me suspendía, otras no. O otra vez al final fui capaz de acabar cuarto y quinto en un año, porque tenía ya un hijo cuando acabé. Y esa era motivación suficiente. Y había profesores que se negaban a que hiciera la misma asignatura de cuarto y de quinto. Es decir, estudiante nunca destacado, pero sí que irregular y sí que con algunos logros, ¿no? Pero yo quería estudiar cinematografía y mis padres, porque se acababa de crear la escuela en Madrid y mis padres no me dejaron. No te dejaron. No me dejaron. Qué pena todo eso, ¿no? Ese tipo de educación que se brindaba antes, no se daba libertad o la elección del cuerpo joven, ¿no? Sí, era una época de temor en todo, de miedo, de poca apertura, y la sociedad toda ella estaba impregnada del mismo sentimiento, del temor, de la sí, censura. Sí, de poca apertura para todo, ¿no? En Salamanca fundaste el grupo teatral El Carro de la Alegría con un grupo de amigos. Sé que iban de pueblo en pueblo, sí, con un presupuesto escaso. ¿Cuántas obras llevaron a cabo y cuánto tiempo duró tu participación? No llevábamos obras a cabo. Lo que era íbamos por pueblos muy miserables. El escenario era, qué sé yo, un cobertizo donde ya no había ni animales ni nada. Allí nos lo habían dejado el alcalde y los vecinos, se habían dejado yo limpio para que nosotros, al llegar por la mañana, lo preparáramos todo y por la tarde se representaba, ¿no? Y entonces había dos partes. Una primera en que había una gran variedad, unos hacían monólogos de los Quintero, otros había un coro también que cantaba canciones populares. Había también alguno, cantautor, tipo cantautor, con su guitarrita. También había, en esa primera parte, había un teatro guiñol para los niños, que estaba bastante logrado, ¿no? Luego hacíamos un pequeño descanso de aquello y venía la parte teatral que representaba los pasos de Lope de Rueda. Y eso es lo que yo dirigía, los pasos de Lope de Rueda. Pero era un espectáculo para todos. Para todo el pueblecito, para todo el pueblo, pero eran pueblos muy pequeños. Pues eran 300, 500, 600... ¿Y cuánto duraba toda esa puesta en escena o todo ese espectáculo? Pues lo normal de un espectáculo, la hora y media o así. Una hora y media. Sí. ¿Por qué? A ver, en la Universidad de Valencia también te inclinaste por la poesía. ¿En qué momento se dio tu encuentro con ella? ¿Escribiste mucho en esa época? No. Éramos un grupito, ya te digo, yo me apuntaba a todo, en todo me metía. Y éramos un grupito en el que muy novatos todos y muy poco, ¿no? Solamente había uno de los miembros que sí que desarrolló una larga y dura y buena obra poética que es Pedro de la Peña. En aquel entonces era el único que leía, sobre todo él era el que leía poemas y los aplaudíamos y tal, ¿no? Los demás, pues sí, yo llevaba algún poema que me daba casi vergüenza leerlo, ¿no? Y bueno, ellos te animaban, claro. Pero yo sabía que eso era muy incipiente. Fue después, incluso siendo universitario, cuando continuaba yo, siempre escribía algo, siempre, y siempre lo rompía. Alguna vez guardaba algo, aún hace poco abrí un libro y cayó una hojita con un poema. Yo que sé si lo guardé, lo leí y dije, pues no estaba tan mal, ¿no? Pero, y el resto de todo el material anterior. Te deshiciste de todo el material que escribiste en aquella época. Sí, en realidad sí. Lo rompía, rompí todo y aún. Y luego me casé bastante pronto. Los hijos venían a toda velocidad, tengo cuatro hijos, y los veranos, pero yo trabajaba hasta los veranos, yo trabajaba porque claro, mi mujer trabajaba en casa, y mucho, pero no traía sueldo, ¿no? Sí. Entonces yo trabajaba en el instituto, de bachillerato por las tardes, por las mañanas en un centro privado. Eso me llevaba pues todo el tiempo, era imposible otra cosa. No podías escribir en esa época. Incluso los veranos también trabajaba. Así y todo, como había algunos días libres en verano, pues también me sentaba allí en un pequeño chaletito que habíamos con mucho esfuerzo comprado, y debajo había una pinadita muy maja y ahí también yo realizaba
a unos poemas que ya como entonces no la dejaste del todo, buscabas unos huequitos para escribir y un poco sí, encontrarte contigo mismo. Y leer, con eso me era suficiente, con leer. Lo que pasa es que es eso, que lees y cuando lees, inmediatamente tienes que ponerte a escribir, te lo pide. Eso te pasa. Claro, o sea, ya, y me han pasado siempre, ¿no? Te inspira eso, te motiva. Sí, claro, lees y entonces te levantas y dices, voy a poner una libretita y voy a... Y vas tomando nota. Vas pensando y vas notando. Luego ves que aquello no está acabado, no está terminado bien. Esa era lo que hacía nada más, solamente a partir de jubilado. Ya, sí. Toda una época en la que me jubiló hace, no sé si era, son ya... yo tengo 71, pues... cuando me jubilé un poco anticipado, a los 59, por enfermedad y tal, eso anticipadamente. Y ahí ya me puse a escribir y cuando vi a Vicente Barberá y los dos empezamos. Justamente tras tu jubilación vuelves a la poesía. ¿Cómo fue ese reencuentro con la poesía total, plena? No, yo no le llamaría reencuentro. Ya, ¿cómo yo le llamaría siempre inicio. Siempre es continuación de un deseo. Esforzarme en el deseo, en el cumplir con ese deseo, con aquello que ya yo de joven pretendías, ¿no? Y salía algo de vez en cuando que te animaba a continuar. ¿Encuentras diferencias entre el poeta de tus años mozos y el actual? ¿De qué te gustaba escribir antes y qué temas te conmueven o te inspiran más en la actualidad? Aquí se produce un poco una lucha conmigo mismo, porque antes y ahora lo que me gustaba a mí escribir, lo que a mí siempre me inquietaba, me preocupaba, es la injusticia social, las desigualdades sociales, la pobreza, la miseria, también el problema de la muerte, que ese sí que lo continúo de alguna manera. Sin embargo, cuando quiero, entonces sí que era capaz quizá de hacer poemas con esa temática, pero una vez que me lo tomo más en serio y he querido escribir sobre estos temas, no soy capaz de lograr un poema que esté suficientemente redondeado, redondeado, tal. No he podido. Hay un par de poemas que sí que podrían pertenecer a eso, pero no puedo, ahí no puedo. Entonces yo no escribo, por esa lucha, no escribo lo que quiero, sino lo que puedo. ¿Y cómo es eso? Pues porque cuando me encuentro con el estado de ánimo adecuado y me voy al ordenador o a lo mejor, o simplemente de donde me encuentre sentado, practico a veces también mucho la escritura automática, aunque no tenga ningún sentido. Mientras a mí me nazca y continúe, yo lleno hojas que no tengan ningún sentido igual. O eso, repito, o simplemente frente al ordenador, con alguna idea anotada o que tengo en la mente, empiezo. ¿La vas desarrollando? No sé lo que sale. Las palabras me llevan. Las palabras tienen algo, tienen alma. Y te llevan, te conducen. Y entonces continúas. Y sale a veces muy mal, yo tengo que retocar y rectificar. Sale a veces muy mal, pero siempre hay algo que está bien. Quitas, pones. Yo trabajo mucho para que un poema salga. ¿Eres perfeccionista? Más que perfeccionista, ya digo, luchador. Te exiges mucho. Me fijo mucho, sí. Leo mucho. Y leo aquellos autores que van con tu forma de hacer poesía. Sí. Y vamos más a profundizar en la poesía. ¿Cómo defines tu poesía y qué es lo más característico de ella? Pues quizá no sabría... No sabrías decir. No sabría definir en qué consiste la poesía. Aquí yo tengo el libro, pero vamos allá para... En el libro, el segundo libro de Limonero de Homero, sí que pongo poética y ahí explico un poco. Ahora poesía es un ensayo, ¿no? Pero ¿cómo definir mi poesía? En principio, como yo escribo porque lo necesito, porque no puedo estar sin ello, sin hacer como escribo por ello, pues como una necesidad de ánimo y como con esa finalidad. No es una definición de mi poética,
pero tiendo cada vez más a la brevedad. Empecé con los poemas breves y estoy continuando, después de un periodo de poemas largos, continuando con el poema breve, muy sintético, con los menores medios. Y siempre aparece algo y terminar ese poema con algo sugerente, si es que sale. Ya repito que si es que sale. Yo he de verlo después. Veo que después sí, aquello sugiere algo al que lo quiera leer, y entonces sí. Eso es un poco de poética. Definir la poesía yo no me atrevo, yo no sé ni la poesía, ni el estilo, ni nada de estas cosas. No. ¿Crees que la poesía te escogió o es algo que estuvo en tu ADN y simplemente desarrollaste? Pues un poco de todo, ¿no? Yo creo que es una combinación. Es una combinación pero es la vida misma la que te lleva. Es tu experiencia infantil, juvenil, tu desarrollo vital, las lecturas, si tienes suerte. La verdad tuve suerte en ese sentido. Tenía el hermano de un amigo que tenía en su panadería una garita llena de libros, y yo iba cogiendo, me los leía todos. Y de ahí luego surge que tú pienses sobre ello, y es esa combinación que creo que se te presentaba en la vida. ¿no? El grupo El Limonero de Homero se ha vuelto un referente poético importante en Valencia. Está integrado por poetas de una inmensa calidad que ganan premios y que se exigen mucho en su quehacer literario. ¿Cómo llegaste a él y qué representa para ti, Joaquín? Yo no llegué al Limonero de Homero, sino que junto con, ¿tú fundaste? Con Vicente Barbera y yo fuimos los dos que dijimos, vamos a buscar más gente. Ajá. Y si es mejor que nosotros, pues eso, mucho mejor. Y es cuando Vicente llamó a José Luis Prieto, que en el Limonero 1 y en el 2 sí que aparece, pero él no continuó. Él no continuó, además se despidió en la introducción diciendo adiós a la poesía. ¿Se retiró por completo? Sí, por completo. Y entonces ya para el Limonero número 3 tenemos que publicar, pensamos en gente y yo no la conocía mucho, ya había... Es cuando vino Teresa Espasa, María Teresa Espasa, y ella ya vino como una poeta hecha, ¿no? Pero en el Limonero 1 y en el 2, y cuando vinieron, pues yo tenía de compañero de instituto y de compañero de ese centro privado de trabajo, tenía a Blas. Entonces yo se lo dije a Blas y me llevé la grandísima sorpresa que me dio su primer libro escrito de poemas, y nada más leerlo le llamé corriendo y digo, pero bueno, ¿qué es esto? Pero ¿qué dices tú que es como si no escribieras, como si tú no fueras? ¿Sí te parece bien? Me decía. Yo, ¿cómo me parece bien? Parece algo extraordinario. Es el primer libro ese de Naufragio de Narciso. Es un libro de los mejores que tiene, a pesar de que todos son buenos, de los últimos que hayan superado, pero para mí siempre sigue siendo uno de los mejores libros de Blas, ¿no? Llamé a Antonio Mayor, que era también otro compañero nuestro con Blas en este mismo centro privado, que dábamos ese complemento a las clases del instituto, y empezamos con la obligación siempre, todos los jueves, de llevar algo escrito y comentarlo, criticarlo, pero sin... Pero es un grupo reducido. ¿Van a quedarse siempre con ese número de integrantes o piensan ampliarlo? Es que es el número, como máximo se podría ampliar a 6 quizá, pero no mucho más. Es el número en el que se puede trabajar. En el momento que es más grande, ya se dispersa todo demasiado. No se puede. Al interior del Limonero de Homero se enseña y se aprende al mismo tiempo, ¿no es cierto? Cada trabajo es sometido a críticas y los poetas defienden sus obras. ¿Cómo manejas tu ego teniendo en cuenta lo buenos que son tus compañeros? Bueno, pues yo soy una persona muy sincera. No es bueno, no es una virtud, muchas veces. Por lo tanto, con el primero que me enfrenté en muchos temas, allí no hay enfrentamiento, cuidado, o sea que enfrentamiento, no sé, con cierta violencia, ¿no? Hay un enfrentamiento en que cada uno da su opinión. Yo con Blas, por ejemplo, he discutido mucho sobre el tema del ritmo, por ejemplo, ¿no? O de la rima.
Él es un gran poeta con rima y medida perfecta. Él sí es un perfeccionista, ¿no? Y entonces mucha discusión de este aspecto, ¿no? Yo, por lo tanto, soy un vehemente, impulsivo. Vicente Barberá también, un poco en parte, según Antonio no, Antonio es muy... Es un pan, es un pan. Antonio es siempre muy prudente, sí. No, muy pensador, muy registra las cosas con tiempo, sí, cuando habla lo ha pensado. Yo soy lo contrario. ¿Y se ponen de acuerdo siempre o cada quien se queda ahí en su esquina? No, de acuerdo siempre no, pero realmente... Llegan a una conclusión, a un acuerdo. Sí, se llega cuando el poema está hecho, está terminado, qué cambios, con los cambios realizados ha mejorado el poema, o si el poema hay que coger y tirarlo, si es preciso se dice hasta eso, por duro que sea, pero se dice. Y eso es lo bueno que tiene. ¿Cuál es el papel que cumples dentro del Limonero de Homero y qué aporta cada integrante al grupo? Pues voy a empezar por lo que aporta cada integrante, por arriba. Con el tiempo, con las discusiones y comentarios, que tiene una naturaleza rápida, inmediata de ver el poema, es Blas Muñoz. Él lo ve enseguida, sí, todo, lo caza al vuelo. Lo caza enseguida. Sí, sí. Y no tiene miedo en soltarlo por mal que te siente, con lo cual es una ventaja. Sí. Es una ventaja. Y a partir de él empezamos los demás. Ya está arrojada la primera piedra. ¿No? Sí. Y ahí empezamos a discutir, ¿no? Sobre ello, ¿no? Antonio ya he dicho un poco, sí, ¿no? Sí, un poco, sí. El prudente, ¿no? Que sí, es prudente, pero que siempre opina, claro. Siempre opina, no deja de opinar. Y es curioso, porque la poesía de Antonio es una poesía muy distinta a la de Blas, son poesías totalmente opuestas. Opuestas no lo sé, pero diferentes sí, ¿no? Y las dos son muy buenas, surgen con gran belleza, cada uno en lo suyo. Pero lo curioso es que Blas escribe su poesía siempre medida, o con esta moda que parece, entre comillas, o de moda, pero del verso impar, siempre se sube en decasílabo con el acento en cuarta, sexta, octava, cuarta y octava, o son sexta o las tres, que es más... Qué complicado es el decasílabo más perfecto, ¿no? Sí. Y si no, pues el heptasílabo, y si no, pues los dos heptasílabos formando el alejandrino, ¿no? Y si no, pues el eneasílabo como último, y si no, el pentasílabo. Es decir, pero nunca que la mayoría, no solo es Blas, sino la mayoría de los poetas están escribiendo en esa rima, en ese verso impar, ¿no? Cuando siempre se ha escrito también con versos pares, por supuesto, sobre todo cuando hay estrofas que no requieren. Pero, sin embargo, Antonio, ahí no hay ni cuarta, ni sexta, ni octava, ni decasílabo, sale lo que sale. Es totalmente versos impares, versos pares, y con una estructura tampoco muy novedosa, tampoco se atiene a ningún parámetro definido y determinado, ¿no? Teresa Espasa viene con esa poesía más fresca y sí, de íntima, de sensaciones, y muy femenina, en el que consigue sobre todo unos poemarios, más que poemas, son poemas, el conjunto de sus poemas forman un equilibrio y una unidad muy interesante, ¿no? Vicente y yo somos quizá un poco los que más nos ha costado, ¿no? Al fin y al cabo hemos empezado más tarde, teníamos menos trabajo hecho, realizado, y nos cuesta un poco más. Y andamos ahí pues luchando. En cuanto dice, ¿qué haces dentro del grupo? De que Vicente Barberá lo que hace mucho es que empuja muchísimo, es el motorcito. Organiza las lecturas, nos mueve a todos, se relaciona con todo el mundo. Blas también, pero bueno, Vicente es un poco, tiene ese papel. Y yo, como no tenía ninguno, dije, bueno, cuando haya aquí alguna parte, algún pueblo a leer, yo soy el chofer del grupo. Blas no lleva coche. Antonio sí, pero bueno, yo como ya he dicho que Vicente no quiere conducir.
Pues digo, yo soy el chofer del grupo, algo tengo que hacer, ¿no? Qué modesto. Has ganado muchos premios y recibido varios reconocimientos. ¿Cuán importantes son los galardones para ti? ¿Alcanzar algún tipo de distinción reafirma tu calidad de poeta? Claro que la reafirma, pero no he ganado muchos grandes premios yo. ¿No? No. Yo he visto varios por ahí, ¿eh? He ganado 5 premios y de poemas. Pero importantes. Y medio. No, es que, sí, no seas modesto, Joaquín, por favor. No es falso, es la verdad. Lo que sí que, y ahora va la antimodestia. Lo que sí que es verdad es que cuando he ganado 5 premios, yo soy finalista de otros tantos, ¿no? Sí. Y algunos de ellos sí, con tribunales más duros, con poetas importantes, ahí sí. Es decir, que casi estoy más satisfecho de cuando llego finalista que el premio que a veces he ganado. O sea, lo que quiero decir es que sí, mi poesía de alguna manera va avanzando. Noto que progreso y además me lo dicen los compañeros y los que lo leen, ¿no? Tu participación es continua en diversas antologías. ¿Cuándo le seguirás los pasos a tu compañero con un libro propio? ¿Ya está en camino? Bueno, lo que pasa es que yo soy un escritor, me llama escritor lento, lo lee mucha gente. Hay poetas que se definen como escritores lentos. Bueno, yo me defino como el escritor perezoso, más que lento. Yo tengo pereza muchas veces. Y además no me dedico absolutamente a la poesía. Qué sé yo, me gusta el cine también, ¿no? O viajar, o pasear, o si mi mujer está viendo la tele, voy a ver si me distraigo algo. Pero como es tan difícil distraerse con la televisión que tenemos, pues me voy allá sin ganas, pero me voy allá, ya es al cuarto donde tengo el ordenador y donde busco a ver si tengo algo escrito y a ver qué hago, ¿no? A ver si sale algo, ¿no? Al final consigo tener un estado de ánimo adecuado, que eso es fundamental, en el que voy contento sin saber qué escribir, pero voy contento para escribir, allá voy, o sea, tengo fe. Y entonces ahí es cuando salen los mejores poemas míos. Entonces me viene eso que llaman la inspiración. Te pilla trabajando, como creo que era Lorca o alguien así, no sé quién lo decía, que de repente te pille trabajando, ¿no? Y hasta tal punto que efectivamente estoy completamente como en éxtasis. Y cuando mi mujer me llama, me dice, a comer, me pega un susto tremendo, ¿no? Y yo, pero bueno, eso no se dice. Decirlo de otra manera, no se puede decir, te vengo llamando ya hace mucho tiempo. Ese estado es el ideal, ¿no? Sí. Para mí, para cualquiera, creo. Ya hemos dicho que has incursionado en todo lo que has querido, incluso en los deportes. A ver, explícanos, cuéntanos. ¿Es cierto que organizaste equipos de fútbol, baloncesto, entre otros? ¿Qué hacía un poeta, un artista, por esos campos? Cuando fui a Salamanca, fui a estudiar clásicas, latín y griego. Yeah. Aquí, en comunes, se traducía latín y griego muy poco y además nos dejaban el diccionario para los exámenes. Todos los valencianos que íbamos a Salamanca, por ejemplo, o a Madrid, en donde desde comunes se traducía los exámenes y todo, sin diccionario, todos llevábamos un atraso de 2 años. Y todo, hasta el punto que había un catedrático, Rui Pérez, muy importante, le digo, ¿qué es lo que pasa con Valencia? Y yo se lo expliqué. Y pues allí no traducimos, si no es con diccionario no sabemos hacer nada, más o menos. Sí que es verdad que algunos lo habrán terminado, pero realmente muy pocos. Entonces cuando llego a Salamanca, como pues, tenía ya esta especie hecha aquí y esa necesidad siempre de hacer algo, pues creé lo del Carro de la Alegría y a la vez vi que en Filosofía y Letras no había formado ningún equipo de deportes. Cogí el micrófono con aulas de 500 alumnos y fui aula por aula a aquellos que quieran apuntarse a deportes que lo dijeran. Yo que llevaba 2 o 3 conmigo para ir apuntando y formamos los equipos y yo obligué a que todo aquel grupo, aquel equipo siempre entrenara. De modo que llegamos en fútbol a la final, fútbol, filosofía y letras, que nunca había jugado ni al fútbol, porque aquello estaba más de mujeres, que se había hecho algo de mujeres, para el baloncesto, pero de fútbol nada, ¿no? Llegamos a la final allí y luego baloncesto femenino y baloncesto masculino, curiosamente también, ganaron y entonces fuimos a Santiago de Compostela, donde se realizaba aquel año las
competiciones a nivel nacional. Y a mí el deporte me gusta mucho también. Entonces yo jugaba al fútbol. Ah, también. Claro, yo jugaba antes ya aquí, como te dije, en el hogar de la juventud, hacía radio y fútbol. Cuando llego allí, jugaba al fútbol también. Nunca he destacado como futbolista, pero bueno, me encantaba. ¿Con qué sueña un poeta de 71 años como tú? Alguien que tuvo siempre la poesía dentro y que hoy tiene el tiempo para mostrarla en todo su esplendor. ¿Cómo se vislumbra? ¿Con qué sueña? Lo que realmente no puede perderse nunca es el soñar. El sueño es algo maravilloso. Que consiste siempre, ahora estamos haciendo poesía, o tú me hablas de algo de periodismo, basta que me digas cualquier cosita, que me enganches para que yo ya estoy enganchado y ayudo y colaboro, o sea que cualquier cosa, ya todo lo que sea arte, trabajar en cosas que tengan interés, que emocionen, que no sea la monotonía, ¿no?, de la vida, pues a mí me gusta, ¿no? ¿Te ilusionas mucho? Yo tengo 71 años, sí, pero yo espiritualmente no los tengo. Soy muy serio, la gente me dice que soy muy serio, es verdad que tengo una muy seria. He tenido muchas enfermedades desde los 14 años, sobre todo cólicos nefríticos, que he operado 5 veces, en fin. Entonces digo yo si eso a veces me ha inducido quizá a ser así, ¿no? Pero por dentro siempre tengo un estado de ánimo, no de felicidad, que no lo llamaría, pero sí un estado de ánimo de contento. De contento conmigo mismo, porque algo hago, no me exijo demasiado, no me exijo demasiado. No me esperaba tanto, como tú dices, pues en 2 o 3 revistas aparecen mis poemas. Sí. Tú me entrevistas ahora, en fin, pues he ganado algunos premios, en fin, que no me esperaba mucho menos, y me contentaba. Eres un hombre con mucha ilusión. Mucha ilusión, sí. Y eres un hombre espiritual. Sí, sí. El mundo las preguntas de siempre, ¿no? Sí. De cómo está, quién ha hecho esto, cómo es posible, qué hacemos aquí, qué va a pasar después. Es muy interesante. Pero es que lo que no se puede nunca es perder la capacidad de asombro. O sea, no ya que crees en Dios o no crees, no es que crea en Dios o no. Después de la muerte hay que haber, no, todo eso no. Sino, no podemos dejar de asombrarnos de lo que vemos continuamente, tanto a nivel de personas, cuando hablamos por ejemplo, hay una tendencia a pensar que hay mucha maldad en el mundo, pero ¿y cuántas buenas personas hay en el mundo? Que te encuentras a cada instante. Eso no lo tenemos en cuenta, solo lo otro, que también es verdad. Sí, estamos acostumbrados a ver lo feo. Es verdad. Es un asombro. Negativo. El asombro del universo, del cielo, ¿no? Hay millones y millones de galaxias, nos dicen, ¿no? Sí. Casi para no creérselo, ¿no? Sí. ¿Qué nos cuentan, no? Hay una simple chapita de no sé qué material encontrado no sé dónde, con el cual, colocándola, podemos ver en directo lo que pasa en Nueva York. Y no nos asombramos de nada. Lo vemos todo como normal. No, algo no casa aquí. Nos dejas pensando, nos dejas tareas para reflexionar, Joaquín. Ha sido un placer conversar contigo. Te deseo toda la suerte del mundo. Disfruta esa publicación en Rusia, ¿no es cierto? Sí, disfrútala, festeja y gracias por todo. Salió una revista así bilingüe, con ruso y poemas nuestros también. Sí. Felicitaciones. Gracias a ti por ser tan amable. Eso fue todo por hoy, amigos. Muchas gracias por estar ahí. Soy Elga Reategui. Nos vemos pronto. Si alguien te dice que existen verdades eternas, hombres infalibles, no le creas. No le creas, no le creas.
o que tu vida es escrita sobre algunas cartas o allá en las estrellas.